El pequeño pueblo de Wilmont se encontraba sumido en un inusual estado de tensión. Durante las últimas semanas, una sombra mortífera había caído sobre sus calles aparentemente tranquilas. Un asesino serial había dejado su marca, sembrando el miedo y la paranoia entre los residentes. Con cada noche que pasaba, la lista de víctimas crecía sin cesar. Los cuerpos eran descubiertos en lugares oscuros y abandonados, sus vidas robadas brutalmente por un enemigo invisible. La policía estaba desconcertada, sin pistas sólidas para seguir. El pueblo se encontraba atrapado en un vórtice de terror. Una joven llamada Emma se había convertido en el centro de atención de este relato oscuro y siniestro. La joven, de aspecto frágil y mirada perdida, era la única sobreviviente conocida de los ataques del asesino. Había sido encontrada vagando por las afueras del pueblo, con una expresión de horror congelada en su rostro. Desde entonces, había sido ingresada en un hospital psiquiátrico para su propia protección. El detective Alex Turner, un hombre curtido en las artes de la investigación criminal, había sido asignado al caso. Determinado a descubrir la identidad del asesino y poner fin a la pesadilla, pasaba horas revisando archivos, examinando pistas y hablando con los residentes del pueblo. Sin embargo, cuanto más profundizaba, más desconcertado se sentía. No había conexión aparente entre las víctimas ni ningún patrón que pudiera ayudarlo a avanzar. Una noche, mientras caminaba solo por las calles silenciosas de Wilmont, el detective Turner notó un brillo fugaz en un callejón oscuro. Curioso, se acercó y descubrió un trozo de papel doblado en el suelo. Lo recogió y desplegó, revelando una serie de letras escritas con tinta roja. El cazador acecha en la sombra. El corazón de Turner dio un vuelco. El asesino estaba jugando con él. Ese mensaje parecía una invitación directa a una caza mortal. Con los sentidos alertas, decidió seguir su intuición y adentrarse en el inframundo de Wilmont. A medida que avanzaba en su investigación, Turner descubrió una serie de conexiones perturbadoras. Todas las víctimas tenían algo en común. Habían estado involucradas en un caso judicial en el que habían sido absueltas de cargos graves debido a tecnicismos legales. ¿Acaso era el asesino un vigilante en búsqueda de justicia o simplemente un maníaco sediento de sangre? Turner sabía que necesitaba hablar con Emma. Tal vez, en las profundidades de su psique traumatizada, ella tenía las respuestas que tanto necesitaba. Se adentró en el oscuro y lúgubre hospital psiquiátrico, encontrándose con pasillos vacíos y un silencio inquietante. Finalmente llegó a la habitación de Emma, donde la encontró sentada en un rincón, murmurando palabras incomprensibles. Con paciencia y empatía, Turner logró establecer una conexión con ella. Emma comenzó a confiar en él y le reveló fragmentos de sus recuerdos. Habló de sombras acechando en la oscuridad, de una figura enmascarada con los ojos ardientes y un cuchillo afilado. Su descripción del asesino era escalofriantemente precisa. Turner ahora tenía una nueva perspectiva. Decidió revisar nuevamente los expedientes de las víctimas y encontró un hilo conductor. En cada uno de los casos había un abogado defensor en común, Richard Davenport. Los rumores indicaban que Davenport había perdido su razón después de que uno de los clientes, un hombre peligroso, fuera absuelto y cometiera más crímenes. La venganza se había convertido en su única obsesión. Turner confrontó a Davenport en su elegante bufete de abogados y el asesino serial se reveló ante sus ojos. Davenport, con una sonrisa malévola, confesó su oscuro propósito. Se consideraba a sí mismo como un cazador de almas perdidas y creía que su misión era limpiar el sistema judicial. El enfrentamiento final entre Turner y Davenport fue una batalla desesperada entre la justicia y la locura. Después de un enfrentamiento lleno de tensión y lucha, el detective finalmente logró someter al asesino y poner fin a la pesadilla que había asolado a Wilmont. El pequeño pueblo se sumió en un suspiro colectivo de alivio, aunque la cicatriz de los crímenes permanecería para siempre. El espíritu resiliente de la comunidad comenzó a curarse lentamente. La justicia es solo un espejismo, un juego de ilusiones, pero al menos he dejado mi marca en este mundo. Davenport.